todos, buen día para todos, bienvenidos todos a este espacio de Hablemos de Mejora y Gestión. Hoy nos acompaña Stephanie Barona. Stephanie es una colombiana muy querida nuestra que ahora vive en Francia. Estudió aquí en Colombia Ingeniería Telemática en la Universidad de ICESI y luego se fue a Francia, allá estudió su máster en Ingeniería de Software, especializada en Ciencia de Datos. Bienvenida a este espacio, Hablemos de Mejora. Muchas gracias por acompañarnos, Stephanie, y cuéntanos qué es minería de datos, ese tema que ahora anda pues como con tanta tendencia, como de moda digo yo, que es pues como apuntándole a la ingeniería, al tema de actualización, al tema, no sé, como de punta en tecnología. Entonces como que quiero que entendamos un poquito del tema. ¿Qué es minería de datos, Esteban? Buen día para todos. En cuanto a la minería de datos, es un campo que relaciona en cuanto a la estadística, como la ciencia de computación o la informática, que hace referencia al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos relacionales. En otras palabras, o palabras más simples, simplemente intenta encontrar resultados o conclusiones a partir del estudio o el análisis sobre conjunto de datos. Si son grandes datos, muchísimo mejor, porque pues de esa misma manera podemos obtener mejores conclusiones. Ok, cuando dices grandes datos es muchísimos datos, muchísima información. Sí, ahí ya hablamos, normalmente se maneja como el concepto de Big Data, que sí, es allí normalmente donde ya se aplica la parte de minería de datos. Y claro, es un tema que digamos, en este momento tiene muchísima importancia porque digamos de que antes lo que ha pasado es que estábamos acostumbrados a almacenar datos o registrarlos y hasta ahí llegábamos porque era importante simplemente guardarlos, sea por términos de ley o simplemente por si en algún momento algún cliente solicitaba alguna información. Pero pues con el tiempo también se ha descubierto de que ese almacenamiento de datos puede servirnos para muchísimas otras cosas. Entonces es aquí donde más adelante les voy a explicar un poco de qué se trata esta parte de la minería de datos. Listo, y entonces entendiendo ya qué es minería de datos, entiendo que dentro de la minería de datos hay unas fases, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fases que se cubren dentro de la minería de datos? Bueno, en la minería de datos, además de encontrar fases, también vamos a encontrar dos roles de acuerdo a las fases. El primer rol es del ingeniero de datos y el segundo rol pertenece al científico de datos. El ingeniero de datos va a tener en cuenta las tres primeras fases, que es, por ejemplo, identificar el objetivo del porqué de nuestro estudio de los datos, ya sea enfatizarse en los datos de mercadeo o en datos de producción, por ejemplo. Ya en la segunda fase, él va a encargarse de recolectar los datos necesarios y entenderlos, ya sea en cuanto a las extracciones de las bases de datos. La tercera ya corresponde a la parte de la limpieza de los datos según sea necesario, ya sean datos, texto, imágenes, videos, audios, porque en todo tipo de datos podemos aplicar la minería de datos. Entonces esta limpieza corresponde, por ejemplo, si es texto. Entonces muchas veces la información con la que se trabaja puede ser la recopilación de datos de formularios. Entonces todos sabemos que muchas veces escribiendo, llenando un formulario fácilmente pues nos podemos... Entonces esta limpieza... confundiendo letras, cambiando el nombre del verbo, no, claro, difícil. Sí. Exacto, entonces existen ya algoritmos que lo que hacen es que tú puedes identificar cuáles son las raíces de los verbos, sin que nos interesen todas las conjugaciones en qué tiempos están escritos. Es un ejemplo. ¿Ya? O por ejemplo, que tampoco nos interesa los artículos o las comas, los acentos, no son de mucha importancia en el momento de analizar los datos. Bueno, después de que el ingeniero de datos ya ha hecho las extracciones y los datos están limpios, ahorita le corresponde el rol al científico de datos.
donde él va a seleccionar los algoritmos y va a construir los modelos predictivos. Entonces, para él, esta parte de seleccionar los algoritmos ya depende de los datos, sea en un ambiente supervisado o no supervisado. Cuando hablamos de supervisado es porque se proporcionan al algoritmo un conjunto de datos conocidos que incluyen tanto las entradas como las salidas deseadas. Pero cuando hablamos de algoritmos no supervisados, el algoritmo estudia los datos ya para identificar patrones. No tengo una entrada y una salida. Es decir, que si escribo 1, ya sé que la salida es 2. Eso sería un ambiente supervisado. Mientras que en uno no supervisado, sé solamente que existe el 1 y dentro de mi variedad de datos luego voy a encontrar otro 1. Entonces yo ahí ya comienzo a crear un conjunto de datos y un patrón de comportamiento. Eso, sí, patrón. relaciones, Okay. exacto. Entonces, dentro de los algoritmos que puede escoger el científico de datos está el algoritmo de regresión, bayesianos, de agrupación, árboles de decisiones, redes neuronales, muchísimos algoritmos que se pueden aplicar, ya es dependiendo como la estructura de los datos y el objetivo que se quiera. La siguiente etapa es entrenar y probar. Normalmente lo que se hace es que con los 100% de datos que uno dispone, se utiliza como el 80% para crear y entrenar mi máquina. Aquí es donde yo le enseño a mi máquina, aprende a partir de los datos. ¿Qué es Con lo la que... intención de predecir. Exactamente, por eso es que se toman el 80% solo los datos para predecir y entrenar a mi máquina, a mi machine learning. Y después el otro 20% nos va a ayudar a probar para ingresar los datos y saber cuál fue la salida, si es correcta de acuerdo a como yo enseñé a mi máquina, a cómo se comportara. Y este tema de la predicción también hace parte de las labores del científico de datos. Sí, también hace parte de la labor del científico de datos. Ya como etapa final, ya simplemente es estudiar las conclusiones de lo que nos puede aportar, porque digamos que se pueden hacer el estudio sobre todos los datos, pero también a partir de esos algoritmos y de estas predicciones llegamos a conclusiones, a partir de todas estas fases por las que ya pasamos, de que se puede concluir entre las correlaciones que hay entre todos los datos, y también una de las que está incluida como una subfase aquí es que ya digamos que pasamos al punto de producción, donde, listo, ya trabajamos con todos mis datos y todo mi histórico de datos, pero mi Machine Learning ya aprendió, ya sabe predecir. Entonces es el momento donde ya puedo utilizarla para producir contenido, donde puedo luego ingresarle datos y ya ella automáticamente va a funcionar. Bueno, se escucha genial. Cuéntame Sí. en qué vamos a aplicar este tema de ciencia de Bueno, datos. la minería de datos se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y mejorar la segmentación normalmente del mercado. Pero pues aún así existen muchísimas aplicaciones. Digamos que las más populares por el momento es en cuanto a la gestión del mercado para el perfil del cliente. La minería de datos nos ayuda a determinar qué tipo de personas compran qué tipo de productos o la identificación de los requisitos del cliente. La extracción de datos ayuda a identificar los mejores productos para diferentes clientes. El análisis de mercado cruzado. La minería de datos realiza asociaciones o correlaciones entre las ventas de productos con objetivos de marketing o, por ejemplo, el patrón de compra del cliente, de acuerdo, por ejemplo, a la edad o de acuerdo también al clima, de en qué Como momento... lo que hace Google con nosotros. Si uno hace una búsqueda en Google y luego va a buscar otra cosa y él te trae temas relacionados con la búsqueda Claro, o inicial. también porque lo que pasa es que ya está guardado de alguna manera tu perfil. Entonces, él ya te va a proponer cuáles son tus gustos y ya te conoce como cliente. Entonces, asimismo, yo te voy a proponer, por supuesto. También se utiliza mucho en cuanto a la gestión de la competencia. Entonces, implica en cuanto al monitoreo de los competidores y las tendencias del mercado. Pero digamos que en una de las aplicaciones que todavía se está desarrollando es en los procesos industriales,
donde muchas veces se puede estudiar la parte, por ejemplo, de la elasticidad de los materiales, para la durabilidad, para la modelización en las líneas de producción. Entonces, por ejemplo, si hablemos de carros, entonces, por ejemplo, en un carro siempre se ha producido el modelo del carro A, y lo que se ha descubierto es que ese modelo siempre el mismo carro, después de 5 años de utilizar las mismas llantas, se dañan. Entonces ahí de pronto, en comparación con el carro B y el carro C, que el tipo de llantas o el material es totalmente diferente. Entonces, con agrupar todos esos pequeños datos, mira que ahí tan solo te estoy dando de ejemplos 3, por eso es que se necesitan grandes datos o una buena cantidad de datos para poder tener unas buenas conclusiones. Entonces ahí fácilmente podríamos identificar que la durabilidad de la llanta del carro A no está funcionando, o de pronto puede generar más costos o los clientes no están muy satisfechos por esa durabilidad de la llanta. Entonces es ya en la parte de producción donde podríamos analizar qué es lo que hay de diferente en esta llanta de mi carro A en comparación con mi carro B. De acuerdo, claro. Entonces es como que te permite, tienes un gran volumen de información sobre el cual puedes hacer un análisis y producir de alguna manera o mejora con esa información que estás teniendo, o predicciones donde ya puedes definir, por ejemplo, en el caso del carro y la llanta, en qué momento esta llanta le va a fallar a Sí, este carro de exactamente. acuerdo al comportamiento que han tenido las demás. Ok, Exactamente. A partir de datos ya procedentes en el proceso de fabricación, yo podría realizar mejoras. claro, sería ya genial. Ya podríamos definir Ya tendría qué menos quejas de mis hacer. clientes, ya de pronto listo. Quizás a partir hasta el año 2020 mis clientes siempre se me quejaron sobre el mismo producto, de lo que estoy vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando exactamente con este producto que comencé a vender? Mis Claro, de clientes se acuerdo. quejan todos particularmente de las llantas, vamos a evaluar las llantas de qué es lo que está pasando, y a partir de eso puedo cambiar todo mi proceso de fabricación o mejorar el material, o para, no sé, o sea, se pueden cambiar diferentes cosas de modelación del proceso de fabricación para producir algo mejor y tener más satisfechos también a mis clientes. Vale, genial. ¿Y qué tips nos puedes entregar sobre este tema de ciencias de datos? Bueno, los tips, para mí uno de los más importantes es el tema de la recuperación de la información y la calidad de datos, porque digamos que la infraestructura tecnológica ya varía de acuerdo al tamaño de los datos y la ambición de la empresa. Entonces, si es una pequeña empresa, no necesito exactamente tener pues el super servidor con gran cantidad de datos, no, porque es una empresa pequeña, ¿ya? Pero De pues acuerdo. también depende de la ambición de la empresa. Si en un futuro pretende ser una multinacional, entonces pues también es como ser, ya depende de cada quien qué tanta visión quiere en cuanto al almacenamiento de información. Y en cuanto a la calidad de datos, es que muchas veces yo puedo guardar mis datos, pero si llego a un nivel de que de pronto hay mucha dificultad para limpiar de datos u obtenerlos, no es muy poco creíble los resultados que yo voy a tener después. Ok, O de pronto puedo tener muchos datos almacenados, pero no significa que yo voy a utilizar todo el porcentaje o que son buenos datos para tener buenas conclusiones. Entonces, para mí eso es súper importante en cuanto eh, la recuperación de la información. Es importante almacenarlos y también tener una buena calidad de datos, una la buena calidad de calidad. información. De acuerdo. Bueno, Estefa, aquí como entendiendo un poco en tu rol, tú eres ingeniera de datos, o sea Sí. que tu ejercicio más grande está enfocado eh, en coger la información y limpiarla, pues entender para qué se va a usar, Uh -huh. por qué la necesitan y a partir de eso limpiarla. Luego tú eso se lo entregas a un científico de datos. Sí, yo soy el componente científico de datos. Digamos que mi rol aquí en el proceso de minería de datos es ese, porque mi rol como ingeniera de datos corresponde también a otro mundo. Ok,
En mi rol como ingeniera de datos, digamos que yo estoy como en el principio, cuando una empresa o cuando en un proyecto quieren almacenar los datos, pero ni siquiera tienen una estructura para no tiene ni la parte técnica, ni tiene una estructura lógica como una base de datos, o no tiene nada. Entonces, digamos que mi rol técnico ya es de proponer a la empresa, revisar qué tanta información, cómo la almacenan, qué tipo de datos, si utilizar qué tipo de tecnologías, Hadoop o sistemas distribuidos. Ya digamos, ese es como, esa otra parte de mi rol Claro, como ingeniera de que datos es también. súper importante porque como te decía ahora, pues este es un tema que no era pues muy común hace unos años. Hoy todavía es un tema que para mucha gente es nuevo. Entonces, si todo comienza con que tengamos la información suficiente para poder pasar a analizarla, entonces imagínate tu rol súper importante porque listo, ya sé que debo empezar a almacenar mi información yo como empresa. Sí. ¿Y cómo hago eso? O sea, súper importante. Sí, 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 eso es bastante importante. Es facilitar también la vida en el futuro realmente. Ok, buen Sí, punto, porque sí. luego para hacer las extracciones, pues será mucho más sencillo, para tener un rastro de cómo pasó el dato, o si hay que transformarlo, o algún cálculo, o para migrar la información a otro servidor, porque ya digamos que lo que se tiene inicialmente no funciona. Es como tratar de hacer un trabajo más limpio en cuanto al almacenamiento de la información o la distribución de la información. Ah, bueno, muchísimas gracias. O sea que si alguien quiere empezar, ya sabe que lo que tendría que hacer es definir qué información quisiera guardar, dónde guardarla y probablemente conseguir asesoría de alguien que tenga tu perfil y tu rol. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, Gracias por acompañarnos en este espacio y gracias a todos. Espero pues que estos tips y esta información que es muy nueva para todos les sirva muchísimo. Entiendo pues que por ejemplo aquí en nuestro país fueron los bancos o las entidades financieras las que empezaron a usar pues todo este tema de almacenar gran cantidad de información, limpiarla y buscar predicciones sobre la información que se tiene, o sea, coger datos, volverlos información y luego predicción. Y pues nada, espero que a los que somos neófitos en el tema les haya gustado mucho esta información y se interesen en seguir buscando. Y muchas gracias a ti, Estefa, espero que puedas acompañarnos en otro espacio también más adelante para que sigamos charlando de estos temas bueno. que son tan importantes. Con mucho gusto, Paula. De verdad que es un tema bastante interesante y de verdad es, es muy satisfactorio saber que Colombia ya ha comenzado hace ya un poco de tiempo con este tema. Creo que podría aportarle muchísimas cosas a nivel, la tecnología que se está manejando ahorita, podría aportar muchísimo en diferentes sectores económicos de nuestro país. Ay, no, qué lindo. Muchísimas gracias, Estefany. Y espero verte pronto por aquí. Ah, seguro. Bueno, bye, gracias. Que estén todos Chao. muy bien, Linda bye. tarde. Chao. Gracias.